Bueno, soy la teniente primero Torres Medrano Ana Carolina, residente de segundo año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central y continuando con las clases de electrocardiograma. En esta clase vamos a hablar de arritmias de QRS estrecho. Bueno, primero vamos a definir qué es una arritmia. Son el resultado de alteraciones en la iniciación o propagación de los impulsos o de ambas a la vez. Lo que podemos también observar es si tienen un ritmo lento, que se denominan bradiarritmias, o rápido, taquiarritmias, son regulares o irregulares, y si vienen de origen auricular o ventriculares. Bueno, dentro de las taquiarritmias podemos encontrar dos grupos grandes, que son las de QRS estrecho y QRS ancho. Bueno, las QRS estrecho tienen un QRS que mide menos de 120 milisegundos, y esto indica la activación rápida de los ventrículos por el sistema de conducción normal, y son a partir de una arritmia que se origina por encima o a la altura del nodo aurículo-ventricular. O sea, se denominan taquiarritmias supraventriculares. Y bueno, ahí puse un ejemplo de una taquicardia de QRS estrecho para que vean el electro cómo se ve de un flúter auricular. QRS ancho es de una duración mayor a 120 milisegundos, indican la activación lenta de los ventrículos, y las causas más comunes son arritmias que se originan fuera del sistema de conducción normal, y se denominan taquiarritmias ventriculares, y ahí puse un ejemplo de cómo se puede ver una taquicardia ventricular. Bueno, dentro de las arritmias con QRS estrecho, las vamos a dividir en dos grupos, las regulares y las irregulares. Dentro de las regulares tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular ectópica, la taquicardia de la unión, la taquicardia supraventricular paroxística, el flúter auricular. Y dentro de las irregulares tenemos la fibrilación auricular, la taquicardia auricular multifocal y el flúter auricular o respuesta ventricular variable con respecto. Bueno, yo lo que hice es una división, lo mismo que el anterior, tenemos el QRS angosto, dividimos en regulares e irregulares, y dentro de las regulares yo las dividí por dónde veo yo la onda P. Entonces tenemos la onda P antes del QRS. Si tengo la onda P antes del QRS, las voy a dividir en taquiarritmia sinusal o taquicardia sinusal, taquicardia auricular y aleteo auricular. Dentro de las que se encuentra la P en el QRS, tenemos la de reentrada nodal típica y la taquicardia de la unión. Y después, donde observamos la onda P luego del QRS, tenemos la de reentrada nodal típica o reentrada nodal atípica. Y ahí podemos ver el RP. En la típica tenemos un RP que es menor al PR, y en la atípica tenemos un RP que es mayor al PR. Bueno, dentro de las taquicardias se encuentra la onda P antes del QRS, como dijimos anteriormente, tenemos la taquicardia sinusal, taquicardia auricular ectópica y el flúter auricular. Y ahora vamos a desglosar un poco de cada una. Bueno, la taquicardia sinusal es el aumento de la frecuencia cardíaca entre 100 y 200 latidos por minuto. En el electrocardiograma lo que vamos a observar es un ritmo regular sinusal con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, con onda P seguida de complejo QRS, un QRS que es menor a 120 milisegundos y un intervalo PR que va a ser normal entre 120 y 200 milisegundos. Las causas pueden ser por ejercicio, por ansiedad, por emoción, por ingesta de alcohol, café, fiebre, hipertiroidismo, anemias. Bueno, ahí puse un electrocardiograma, no sé si lo ven bien, de cómo se ve una taquicardia sinusal. Después tenemos las taquicardias auricular ectópica, que nada, es una taquiarritmia regular con una frecuencia auricular que va de 100 a 200 latidos por minuto, con onda P que son idénticas entre sí. Si es que estamos hablando de un mismo foco, también pueden ser multifocales, o sea, pueden haber varios focos
que me estén desencadenando la arritmia, y ahí serían multifocales y serían diferentes las ondas P. Van a ser acuminadas y van a preceder a un QRS estrecho. Y si la onda P es negativa en D2, D3 y ABF, que sería lo que es cara inferior, se van a originar en zona auricular baja. O si son negativas en D1 y ABL y positivas en B1, se van a originar en la aurícula izquierda. Bueno, se van a caracterizar por no responder a la cardioversión e incluso pueden aumentar la velocidad. Bueno, se pueden producir por intoxicaciones digitálicas. Hay un montón igual de ejemplos, pero puse unos que son comunes. Aumento del automatismo por hipocalcemias, etc. Bueno, tenemos lo que es el flúter o aleteo auricular, que se debe a un fenómeno de macro reentrada auricular rápido que suprime al nodo sinusal y se genera en el istmo cabo-tricuspidio, que está entre la válvula tricuspidia, el ostium del seno coronario y la desembocadura de la vena cava inferior. Ahí les puse un gráfico donde marca dónde está a ver si lo puedo marcar. Ahí está el istmo del cabo tricuspidia. Bueno, y se va a caracterizar por ser regular, con una frecuencia que va a ir de 200 a 300 latidos por minuto, con ondas en dientes de sierra o ondas F, y no va a haber línea isoeléctrica entre ellas. Y ahí se puede observar el electro. Bueno, aquí tenemos las taquiarritmias con onda P dentro del QRS. Tenemos la taquicardia de unión auricular-ventricular, auriculo-ventricular sería, y la taquicardia por reentrada intranodal. Bueno, en la taquicardia de la unión se origina un foco ectópico en la unión auriculo-ventricular. Es un ritmo regular de QRS estrecho, sin onda P visible y con una frecuencia cardíaca entre 60 y 200 latidos por minuto. Bueno, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias pueden ser por una célula que se altera. Escucho a todo el mundo. Ahí, Caro, activa tu sonido si empiezas a hablar. Para ver qué pasó. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Ah, bueno, dale. Pueden ser, entonces, estaba con las taquicardias de la unión auriculoventricular. Pueden ser primarias, que se dan por una célula que se altera, o secundarias, que pueden ser alguna patología o a cirugías, alteraciones del metabolismo, iónicas o fármacos. Bueno, después tenemos las taquicardias por reentrada intranodal. Ahí puse un gráfico para explicar gráficamente. Bueno, tenemos el nodo auriculoventricular. En el nodo vamos a tener dos vías, una vía rápida y una vía lenta. La vía lenta, por lo que yo interpreté, puede ser que esté o no esté. Bueno, la vía rápida es donde pasa el impulso eléctrico de aurícula a ventrículo normalmente. Y esta tiene un periodo refractario prolongado. Y después tenemos la vía lenta, que tiene una velocidad de conducción lenta y tiene un periodo refractario corto. Esta vía no se habilita porque la normal es la vía rápida, que es la beta. Ahora, si hay una extrasístole posterior a un impulso eléctrico que ya pasó por la vía rápida y esta vía rápida se encuentra en el periodo refractario y no estaría habilitada para que pase el impulso que me está dando la extrasístole, este impulso se generaría o iría por la vía lenta. Y esto generaría un ciclo de reentradas donde se me despolarizaría la aurícula y el ventrículo. Y depende de cómo se me esté despolarizando, o si a la vez, o primero uno y después el otro, es donde me va a caer la onda P. Entonces, si la aurícula y el ventrículo despolarizan al mismo tiempo, la onda P no la voy a ver porque va a estar escondida en el QRS.
Bueno, esta taquiarritmia es regular, aparece de forma súbita, con una frecuencia entre 150 a 250 latidos por minuto. La onda P puede estar superpuesta en el QRS, como dije recién, o puede estar posterior a este. Nada, lo otro ya lo expliqué. Bueno, después tenemos las taquiarritmias con onda P posterior al QRS, que dentro de estos tenemos la típica y la típica. La típica es lo mismo que la anterior, solamente que primero despolarizaría el ventrículo y después despolarizaría la aurícula, por ende la onda P cae después del QRS. Y ahí vamos a ver que el RP es menor al PR, o sea, en la duración va a ser menos a 70 milisegundos. Y después tenemos la taquicardia por reentrada intranodal atípica, donde la conducción va a ser retrógrada por la vía lenta y la anterograda va a ser por la vía rápida. Y se produce una extrasístole en la vía rápida. Bueno, después tenemos las taquicardias por reentrada aurículo-ventricular. ¿Qué me dice esto? O sea, son taquicardias que se van a generar por impulsos que no pasan por el nodo aurículo-ventricular, sino que pasan por as paralelos y me saltean al nodo. Acá tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el síndrome de Long-Ganon-Levin y ahí la preexcitación tipo Magin. Bueno, tenemos las vías accesorias de cada una. La de Wolff-Parkinson-White son auriculoventriculares, se denominan de Kent. Y después tenemos las fibras de Magin, que me van a dar la otra preexcitación, y las fibras de James, que me van a dar este impulso, que es el síndrome de Long-Ganon-Levin. Bueno, y ahora voy a explicar más o menos, ahí puse un gráfico de cómo se vería en el electrocardiograma cada una. Tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome donde se produce una afección cardíaca presente es en el nacimiento, es un defecto cardíaco congénito y es poco frecuente. Bueno, dentro de Wolff-Parkinson-White tenemos taquicardia por reentrada ortodrómica, que va a presentar un RP mayor al PR, que va a durar más del 70 milisegundos, presenta onda P retrógrada negativa en D2, D3 y ABF, o sea, en cara inferior, y luego va a estar luego un complejo QRS. Bueno, es la taquicardia supraventricular por reentrada más frecuente y se da en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces acá la onda P va a estar posterior al QRS. Después tenemos la taquicardia por reentrada antihidrómica, donde la conducción AB se va a realizar en forma anterógrada por el haz accesorio. En el intervalo PR es corto y los complejos QRS van a comienzan con una onda delta. La onda P va a ser negativa, también en cara inferior, y bueno, esta es la taquicardia por reentrada menos frecuente del Wolff-Parkinson. Ahí en el gráfico podemos ver, no sé si ahí me ven el mouse, la onda delta, el inicio. Bueno. Después tenemos el síndrome de Long-Ganon-Levin, que se produce por la presencia de una vía accesoria anormal en el haz de Hems, que salta el nodo auriculoventricular y conecta directamente con el haz de His. Y las características van a ser que tiene un PR corto, el complejo QRS va a ser normal y va a tener presencia de taquicardias paroxísticas recurrentes. Y bueno, acá en el gráfico se puede observar dónde está el haz de James y por dónde iría el impulso saltando el nodo auriculoventricular. Después tenemos la preexcitación tipo Magin, que se va a producir por la vía del fascículo ventricular o por vía accesoria del nodo ventricular. Y va a presentar características en el electrocardiograma de un PR normal, un complejo QRS ancho con onda delta, y se caracterizan por no desencadenar taquicardias.
el tratamiento, acá puse un tratamiento, que este tratamiento va a ser efectivo en las taquiarritmias del nodo aurículo-ventricular. Bueno, en los pacientes que estén inestables hemodinámicamente, se va a realizar cardioversión del paciente directamente. Si no, lo que vamos a hacer son maniobras vagales. Tenemos la maniobra de Valsalva modificada, donde se va a exhalar estando sentado por una jeringa invertida, y luego se va a colocar al paciente en posición supina con elevación de los miembros inferiores por 30 segundos. Después lo otro que podemos hacer es el masaje carotídeo, pero antes se deben ocultar las carótidas. Si sea isoplos, esto no se va a realizar para evitar embolias. Y bueno, el paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza en extensión y se debe comprimir la arteria carótida, primero la derecha, y durante 5 segundos se debe realizar el masaje, y luego, si esto no para, se realiza el lado izquierdo. Si con esto no cede, se puede administrar adenosina. Ahí puse que se puede administrar 6 miligramos, luego 12 miligramos, y luego se puede hacer otra dosis de 12 miligramos de forma sucesiva. Esto tiene que pasar rápidamente con un lavado de solución fisiológica, y los intervalos en los que se realizan son de 2 a 3 minutos. Bueno, después tenemos las arritmias de QRS estrecho irregulares. Dentro de estas tenemos la fibrilación auricular, la taquicardia auricular multifocal, el aleteo auricular con conducción AV variable. Bueno, dentro de la fibrilación auricular tenemos que es un ritmo irregularmente irregular, tiene una frecuencia auricular entre 350 y 600 latidos por minuto, no se distinguen onda P, presenta ondas F y no presenta línea isoeléctrica. Y es la arritmia más frecuente y puede ser paroxística. Si es paroxística dura menos de 7 días, si es persistente dura más de 7 días, y si no, pues, bueno, es permanente, y las causas más frecuentes son cardiopatías, por ejemplo, pueden ser reumáticas, estenosis mitral, etc. Bueno, ahí puse un gráfico de cómo se ve la fibrilación auricular, donde no se ve la línea isoeléctrica, y el paciente está bastante rápido. Después tenemos la taquicardia auricular multifocal, que es irregular. Las características: presenta una frecuencia menor a 200 latidos por minuto, con ondas P seguidas diferentes, con línea isoeléctrica, con conducción auriculoventricular variable. Bueno, nada. Después tenemos el aleteo auricular con conducción P variable, es irregular, presenta ondas P en dientes de sierra y una frecuencia entre 200 y 300 latidos por minuto, sin líneas isoeléctricas y con conducción AB variable. La conducción AB variable significa cuando tengo reentradas auriculares y no tengo estímulos ventriculares, por ende tengo más reentradas auriculares. Acá tengo, por ejemplo, 2-1, y acá cambia a 4-1. Regular sería que van siempre igual, hacen por 2 latidos auriculares, hace un ventricular, y así sucesivamente. Bueno, las extrasístoles auriculares. Voy a hablar un poco de extrasístoles. Las extrasístoles son latidos ectópicos. Bueno, las extrasístoles auriculares en sí van a presentar un QRS menor a 120 milisegundos. Dentro de esto tenemos las bigeminadas, que van a presentar un latido normal seguido de un latido de extrasístole, y así se repite un latido normal y una extrasístole. Después tenemos las trigeminadas, que son 2 latidos normales y una extrasístole, y así se pueden repetir o no. Y tenemos las duplas, que se dan cuando se dan 2 extrasístoles juntas,
o tripleta cuando sean 3 extrasístoles juntas. Más de 3 extrasístoles juntas ya sería una taquicardia, bueno, pero en este caso sería ventricular después. Bueno, después iba a hablar un poco de las extrasístoles supraventriculares bloqueadas, que son cuando la extrasístole encuentra en el nodo auriculoventricular dentro del periodo refractario. Y el estímulo auricular no se conduce por los, o sea, no va a ser conducido por el ventrículo, a los ventrículos, perdón, por lo que se genera en el electrocardiograma una onda P adelantada, no seguida de un QRS. Y después ya, no mucho más.